Sofía. ¿Por qué eres tan tonta? Aparte de no poder resolver los problemas difíciles, ¿ni siquiera te molestaste en escribir la fórmula? HMPH, tiene sentido, después de todo eres la gran heredera del Grupo Luna, no necesitas estudiar para cambiar tu destino. El sonido constante del parloteo a mi lado me irritaba. En mi aturdimiento, abrí los ojos ligeramente con molestia. Frente a mí estaba el joven Mateo, mirándome con impaciencia, con el ceño tan fruncido que podría aplastar una mosca. Sofía, incluso puedes quedarte dormida escuchando mi lección. Veo que eres un caso perdido, no me busques más para darte clases particulares. Por reflejo, respondí fríamente. Bien. Entonces lárgate. Apenas terminaron mis palabras, Mateo se quedó atónito, incapaz de reaccionar. Me miró con los ojos muy abiertos, incrédulo, y su voz se quebró por la ira. Sofía, dilo de nuevo. ¿Me dijiste que me largara? Imágenes de mis momentos antes de morir en mi vida pasada destellaron ante mis ojos. Pensando en las palabras sarcásticas de Mateo por teléfono, mi voz se volvió aún más fría. Así es, te dije que te largaras. Solo eres el hijo de mi chofer. ¿Qué derecho tienes para actuar con superioridad conmigo? Mateo, ¿quién te dio esa audacia? La sala de estar de la villa cayó instantáneamente en un silencio sepulcral. Los sirvientes alrededor estaban tan sorprendidos que contuvieron la respiración, mirándonos de reojo furtivamente. Todos se sentían incrédulos, sorprendidos de verme tan fría con Mateo. Pero para mí no era suficiente. En mi vida anterior, estaba cegada como un cerdo, estúpidamente devota a Mateo. La ropa y accesorios que usaba eran de marca comprados por mí, conducía mi coche cuando salía, e incluso la identidad que asumía era robada de mí. Sin embargo, no solo no estaba agradecido, sino que me miraba con desprecio. Sofía, odio a la gente como tú, apestas a dinero. ¿Crees que tener un poco de dinero te hace superior? Déjame decirte, básicamente no me importa en absoluto. Claramente eran palabras para humillarme, pero en ese momento pensé que era por el orgullo de un adolescente. Para proteger su llamada dignidad, dejé en blanco deliberadamente los problemas de matemáticas en el examen, le rogué que viniera a darme clases, e incluso ofrecí un precio de 20,000 por sesión. El resultado fue que tomó mi dinero pero aún me despreciaba. Se negó a entrar a mi habitación por miedo a que yo tuviera malas intenciones con él, y exigió que tuviéramos la lección en la sala de estar. Acepté. Sin embargo, descaradamente enrolló un libro y me golpeó fuertemente en la cabeza frente a todos los sirvientes de la villa. Incluso quería usar una regla de bambú para castigarme. Mi mirada se detuvo en la regla de bambú en su mano, y las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente en una sonrisa fría. Mateo, te lo pregunto de nuevo, ¿quién te dio el derecho de actuar con superioridad conmigo? ¿E incluso quieres castigarme? Mateo se quedó atónito como si se hubiera quemado, arrojando apresuradamente la regla al suelo. Pensó que odiaba que me pegaran y tartamudeó buscando una excusa. Sofía, escúchame. Un maestro es quien transmite el camino, enseña y resuelve dudas. Hago esto por tu propio bien. Lo miré con burla como si estuviera viendo a un payaso saltarín. Siempre fue mediocre pero demasiado confiado, hablando con pretensión, creyéndose culto. Sin embargo, las frases que decía no eran más que poemas que los estudiantes de secundaria deben memorizar. Incluso los matones incultos podrían citar algunas líneas, pero él se enorgullecía de ello. Pensando en esto, me reí fríamente en mi interior. En mi vida anterior estaba realmente ciega para amarlo, merecía llevar a mi familia a la ruina y morir con los ojos abiertos. Al ver que no decía nada, Mateo pensó que me había convencido, así que intentó acercarse para tomar mi mano. Probablemente pensó que yo era tonta, sin ocultar en absoluto el disgusto en su rostro. Lo vi acercarse con una cara de asco, luego forzándose a sonreír torpemente. Solo me pareció ridículo. Al momento siguiente, cuando su mano estaba a punto de tocarme, recogí la regla de bambú del suelo y golpeé con fuerza el dorso de su mano. ¡Plaf! Una marca roja brillante apareció instantáneamente. Sin esperar a que Mateo comenzara a maldecir, hablé fríamente primero. Ya lo dije,
¿Quién te dio el derecho de actuar con superioridad conmigo? ¿El hijo de un chofer se atreve a presumir ante la heredera del Grupo Luna? Si te atreves a tocarme de nuevo, le diré inmediatamente al mayordomo que despida a tu padre. La cara de Mateo se puso verde al instante, mirándome con ojos llenos de ira e impotencia. Sofía, no esperaba que fueras tan inútil. Te estoy enseñando por tu propio bien, ¿y aún así quieres despedir a mi padre? Solté una risa fría. ¿Qué tono es ese? Realmente apesta. ¿Enseñarme? ¿Hablas en serio? Me llamaste a la sala de estar sin explicar ni una sola lección. Primero me regañaste frente a los sirvientes y luego intentaste pegarme. ¿A esto llamas enseñar? Bien, no estoy satisfecha con tu actitud de enseñanza. Estás despedido. La expresión de Mateo se volvía cada vez más fea, como una paleta de colores donde alguien hubiera derramado pintura al azar, de negro a rojo, de rojo a verde, de verde a morado. En resumen, era muy desagradable de ver. Apretó los dientes mirándome, y finalmente lanzó una frase. Se puede matar al soldado, pero no humillarlo. Dicho esto, se dio la vuelta para irse. Pero al irse, caminaba muy despacio, esperando deliberadamente que yo hablara para detenerlo. Sin embargo, solo me burlé. Alguien. Mateo no puede caminar, llamen a 2 guardaespaldas para que lo saquen cargando. Inmediatamente aceleró el paso, sin atreverse a mirar atrás, temiendo que realmente ordenara a alguien que lo arrojara fuera de la villa. Mirando fríamente su espalda mientras se iba hasta que desapareció completamente de mi vista, retiré la mirada. En mi vida anterior, estaba ciega y no vi claramente la naturaleza humana, sufriendo demasiado dolor por su culpa, recordándolo tanto que, aunque he renacido, no puedo evitar temblar por todo el cuerpo. En esta vida, simplemente echarlo de su puesto de tutor, ¿cómo podría ser suficiente? Quiero hacer que caiga al abismo paso a paso. Pensando en esto, hice una llamada a mi amor de la infancia de mi vida anterior, el heredero del Grupo Castillo, y también el príncipe heredero de toda Ciudad Puerto, Alejandro. Al día siguiente en la escuela, apenas entré al aula, un cubo de agua sucia fue vertido directamente sobre mí. Todo mi cuerpo se convirtió instantáneamente en un pollo mojado, mi ropa empapada, y un fuerte hedor se elevó. Al verme cegada por el agua sucia, luchando por limpiarme la cara, toda la clase estalló en risas burlonas. Sofía, este es tu castigo por faltarle el respeto al joven amo Mateo. El joven amo Mateo fue amable al ayudarte a estudiar y no solo no estás agradecida, sino que te atreviste a decirle que se largara. ¿Quién te crees que eres? Seguí la mirada de la multitud y vi a Mateo sentado en su lugar, mirándome con los ojos entrecerrados. Al verme luchar, pareció sentir repentina compasión, se levantó y me entregó un paquete de pañuelos, diciendo con superioridad. Límpiate. No vuelvas a ser tan caprichosa en el futuro. Casi me río de la ira. Sin ninguna cortesía, aparté su mano, saqué un pañuelo de mi bolsillo y limpié lentamente la suciedad de mi cuerpo. Esta acción lo enfureció, su rostro se oscureció y me miró con una mirada sombría. Sofía, te permito jugar tus pequeños trucos para llamar mi atención deliberadamente. Pero deberías conocer tu lugar, no cruces la línea para provocarme, yo también tengo mis límites. Después de limpiarme, levanté la cabeza y sonreí con burla fría. Mateo, si te doy la mano, ¿te tomas el brazo? ¿Quién le dio al hijo de un chofer la confianza para pararse frente a mí y actuar con superioridad? Apenas salieron estas palabras, la clase se quedó en silencio al instante. Todos se giraron para mirarnos a mí y a Mateo con asombro. Pero en menos de medio minuto, se echaron a reír, señalándome con burla. Miren, el agua sucia ha confundido a Sofía, se atreve a decir que el joven amo Mateo es hijo de un chofer. Si el joven amo Mateo es hijo de un chofer, entonces, ¿qué es Sofía? ¿Acaso es ella la gran heredera del Grupo Luna? Me muero de risa. La cosa más absurda de hoy es esta. Al ver la reacción de todos, el rostro de Mateo, que estaba rígido, gradualmente volvió a la normalidad. Fingió estar decepcionado y dijo: Sofía, no admites tu error y sigues siendo terca. Haces que me sienta realmente disgustado. Dicho esto, regresó a su asiento,
esperando tranquilamente a que yo fuera a disculparme. Él sabía muy bien cómo manipularme. Antes, cada vez que discutíamos, decía deliberadamente cosas que me asustaban, haciéndome preocupar de que me odiara. Entonces yo perdía toda la razón, abandonaba todo orgullo y hacía cualquier cosa para rogar su perdón. Una y otra vez, hice demasiadas estupideces, dejando que mi honor fuera pisoteado, hasta el punto de que mis amigos cercanos se alejaron gradualmente de mí. Solo quedaba una persona que siempre había estado conmigo desde la infancia, mi amor de la infancia Alejandro. Pero yo tomaba sus consejos como envidia hacia mí, y sumado a la constante manipulación de Mateo, lo alejé cada vez más. Pensando en la llamada de anoche, curvé ligeramente los labios. Por primera vez desde que renací, sonreí sinceramente. Mateo vio esto y pensó que iba a consolarlo, mostrándose aún más engreído. Esperaba, claramente esperando a que yo fuera. Pero pasé directamente a su lado y me senté en el último asiento de la clase, justo al lado del cubo de basura. La cara de Mateo se oscureció instantáneamente. Justo cuando iba a hablar, el profesor entró en clase, así que tuvo que aguantarse. Pero durante toda la lección, sentí su mirada clavada en mí, como si quisiera despellejarme viva. Como el tercer examen simulado acababa de terminar y el examen de ingreso a la universidad se acercaba, todos los profesores extendían el tiempo de clase hasta la hora del almuerzo. Mateo no encontró oportunidad para hablarme. Cuando los compañeros bajaron a la cafetería para almorzar, Mateo también fue rodeado por un grupo de personas que lo adulaban sin cesar. Observé todo fríamente, saqué mi tarjeta de comida, fui a la cafetería, elegí una comida exquisita y me senté a comer. Apenas había comido 2 bocados, alguien golpeó fuertemente mi mesa y la comida de mi bandeja salió volando. Levanté la cabeza y vi a Mateo de pie frente a mí con ira. Sofía. ¿Por qué mi tarjeta de comida no tiene dinero? Su forma de preguntar era tan natural que me asqueaba, haciéndome perder el apetito. Al escuchar esto, me limpié la boca con calma y lo miré fríamente. Por supuesto, porque solicité un reembolso en el sistema. Sofía. ¿Estás loca? Ante su cuestionamiento, sonreí con frialdad. Solo recuperé mi dinero de la tarjeta de comida, ¿por qué reaccionas tan exageradamente? No siento que esté loca, al contrario, siento que gastar dinero en ti antes era la verdadera locura. Nuestra discusión atrajo la atención de muchos compañeros alrededor. Bajo la mirada de todos, Mateo temió que yo dijera algo que revelara su identidad, así que bajó la voz para suplicar. Sofía, ¿qué he hecho mal para hacerte enojar? ¿No dijiste que te gustaba? ¿Por qué eres capaz de hacerme perder la cara así? Mis amigos y yo ya hemos tomado la comida, y al pasar la tarjeta descubrí que no había dinero. Todos están esperando que pague, recárgame el dinero rápido, ¿vale? Bajo su mirada suplicante, sonreí y asentí, pero dije fríamente. No. Nunca volveré a gastar ni un céntimo en ti. Vi con mis propios ojos cómo su mirada pasaba de la esperanza a la furia, y luego a la incredulidad. Mateo retrocedió unos pasos, mirándome con los dientes apretados. Bien. 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 Sofía, eres tan cruel, nunca me volverás a gustar. Él pensó que esta frase me haría arrepentirme, pero solo arqueé las cejas y sonreí con desdén, mirándolo con total desprecio como si mirara a una hormiga insignificante. HMPH, a quien le importa que te guste. El cuerpo de Mateo se puso visiblemente rígido. Pero al ver que no tenía intención de ceder, tuvo que apretar los dientes y usar su propio dinero para recargar la tarjeta de comida, pagando a regañadientes por sus amigos. A partir de ese día, no importaba cuánto intentara Mateo buscarme en privado para hablar, lo ignoraba por completo, sin inmutarme. Incluso no solo congelé su tarjeta de comida, sino que también ordené al mayordomo recuperar toda la ropa y zapatos de marca que le había comprado. Mateo no quería usar ropa barata, temiendo que no encajara con la identidad que había creado en la escuela, así que solo podía usar el uniforme escolar todos los días. Cuando los compañeros preguntaban, solo podía sonreír forzadamente y explicar. A la escuela se debe venir con uniforme. No puedo violar las reglas por mi estatus.
Si no fuera porque su padre cambiaba cada día de superdeportivo del garaje de mi casa para venir a recogerlo, sus mentiras habrían sido expuestas hace mucho tiempo. Sabiendo esto, casi no pude evitar reírme. Recordando antes, cuando le compré el primer artículo de marca, al día siguiente lo llevó a la escuela para presumir, disfrutando de la admiración de todos. Cuanto más le daba, más hacía creer gradualmente a todos que él era el heredero del Grupo Luna. Cuando alguien sospechaba porque su apellido era Mateo y no el apellido del presidente del Grupo Luna, él solo entraba un poco en pánico, y luego fingía calma diciendo que tenía el apellido de su madre, pasando el tema por alto. En ese entonces lo amaba ciegamente, no solo no expuse sus mentiras, sino que lo ayudé en secreto a encubrirlas. No esperaba que después de 3 años, su ambición creciera, no solo queriendo ser un falso joven amo, sino también queriendo tragarse todo el Grupo Luna. Plaf. Un fuerte sonido. Los apuntes que estaba escribiendo me fueron arrebatados, arrugados arrogantemente y tirados al suelo. Levanté la cabeza y vi a varios secuaces de Mateo parados frente a mí con actitud arrogante. El líder incluso me empujó con la mano. Sofía, ¿qué estás escribiendo? De todos modos eres la última de la clase, entregas papeles en blanco en los exámenes. ¿Para qué finges estudiar? ¿No estás dispuesta a disculparte con el joven amo Mateo? Solo con que el joven amo deje caer algunos beneficios de entre sus dedos sería suficiente para que vivas cómodamente toda tu vida. Miré en la dirección de sus miradas y vi a Mateo mirándome fríamente. Su mirada era sombría y profunda, pareciendo haber perdido toda paciencia por mi actitud en las últimas semanas. Giró la muñeca y levantó la barbilla señalando a sus secuaces. Inmediatamente, fui sujetada fuertemente desde atrás por ellos, arrastrada a la fuerza frente a él. Me obligaron a arrodillarme a los pies de Mateo de manera humillante. Al ver esta escena, ninguno de los compañeros alrededor habló para ayudarme, solo se cubrieron la boca riéndose, viendo esto como un entretenimiento. Mateo extendió lentamente un pie frente a mí, con voz llena de arrogancia. Mis zapatos están sucios. Sofía, límpialos. Dicho esto, me miró con indiferencia, esperando el miedo en mis ojos. Pero no esperaba que yo curvara los labios en una sonrisa fría y le preguntara. ¿Estás seguro de que quieres que te limpie los zapatos? Provocado por mi actitud indiferente, estalló en ira, pisó directamente mi pecho con un pie, pisoteándome con fuerza. En mi camisa quedaron impresas instantáneamente huellas de zapatos negros. Al terminar, usó la punta de su zapato para levantar mi barbilla, mostrando una sonrisa burlona. Sofía, te aconsejo que seas obediente. De lo contrario, no me culpes por no tener piedad. Justo en ese momento, afuera se volvió ruidoso de repente. Alguien entró corriendo y gritando emocionado. La acción de Mateo fue interrumpida, y frunció el ceño con molestia. La persona entró corriendo, mirándolo con cara de emoción, y anunció en voz alta. Joven amo Mateo. Tus padres y tu hermano han llegado. ¿Qué? La cara de Mateo cambió repentinamente, sus ojos se abrieron con sorpresa, su tono era incrédulo. La persona pensó que no había escuchado bien, así que lo repitió con énfasis. Tus padres. El presidente y la señora del Grupo Luna han llegado. Y también tu hermano, el gran joven amo del Grupo Castillo, el príncipe heredero de toda Ciudad Puerto, Alejandro, también ha llegado. Los 3 vienen hacia el aula, dicen que quieren verte. Los compañeros alrededor exclamaron con asombro, corriendo apresuradamente para adular, queriendo ser presentados por Mateo a estos grandes personajes. Sin embargo, en este momento, la cara de Mateo estaba completamente pálida, como si le hubieran echado agua fría, sudando hasta empapar su uniforme. De repente, dándose cuenta de algo, bajó la cabeza apresuradamente, mirándome con pánico. Justo cuando iba a abrir la boca para suplicarme, una voz familiar sonó desde la puerta. Mi preciosa hija. Papá, mamá y Alejandro acabamos de volver del extranjero, te extrañamos muchísimo. Bajo la mirada de todos, el cuerpo de Mateo se puso rígido, e incluso comenzó a temblar. Y yo, ante su mirada aterrorizada, me abalancé repentinamente para abrazar sus piernas, arrodillándome y golpeando mi cabeza contra el suelo continuamente, gritando en voz alta. Joven amo Mateo,
Realmente sé que me equivoqué. Le ruego que me perdone. Al segundo siguiente, mis padres entraron al aula. Al ver la escena de mi arrodillada a los pies de Mateo, se enfurecieron instantáneamente. Incluso Alejandro, que siempre estaba tranquilo, frunció sus afiladas cejas. La mirada fría de mis padres barrió el lugar, haciendo que Mateo temblara incontrolablemente. Los compañeros alrededor aún no entendían lo que estaba pasando, solo miraban con curiosidad hacia nosotros. Bajo la mirada aterrorizada de Mateo, bajó temblando de la silla, se arrodilló inmediatamente frente a mí, golpeando su cabeza contra el suelo continuamente. Me equivoqué. Me equivoqué. Sofía, levántate rápido, no te arrodilles ante mí así. Pero fingí no escuchar, temblando deliberadamente, con la cara llena de lágrimas y mocos, luciendo extremadamente miserable. Joven amo Mateo, no me atrevo a levantarme. Te hice enojar, naturalmente debo inclinar la cabeza y disculparme. ¿Limpiar los zapatos no es suficiente? Joven amo Mateo, patéame directamente en la cara, solo así podré expiar mi culpa. Apenas salieron las palabras, la mirada de mis padres cayó sobre mi uniforme cubierto de huellas de zapatos. Siendo personas muy cultas, en este momento mis padres no pudieron contener su ira. Mi padre se acercó a grandes zancadas y me abrazó fuertemente. Alejandro no dudó en absoluto y lanzó una fuerte patada directamente al pecho de Mateo. De la misma manera que él había pisado mi pecho para humillarme hace un momento, Alejandro pisoteó despiadadamente su orgullo. Mis padres me palmearon suavemente la espalda para consolarme. Sofía, no tengas miedo. Si has sufrido alguna injusticia, dímelo a papá y mamá, nosotros exigiremos justicia para ti. En ese momento, los compañeros alrededor comenzaron a darse cuenta de algo. Un chico susurró con miedo. ¿Resulta que Sofía es realmente la heredera del Grupo Luna? ¿Ella es la verdadera gran señorita? Alejandro escuchó esto y agregó con voz fría como el hielo. Ella no solo es la única heredera del Grupo Luna, sino también la joven señora del Grupo Castillo. Sofía es mi prometida, de mí, Alejandro. Toda la clase cayó en silencio instantáneamente. Todos me miraban con ojos llenos de miedo y temblor. Durante 3 años, cada uno de ellos había adulado a Mateo innumerables veces, y siempre habían usado palabras duras para insultarme, a quien creían hija del mayordomo. De repente alguien recordó algo y preguntó temblando. Entonces, ¿eso significa que Mateo es realmente solo el hijo de un chofer? ¿Y se atrevió a robar la identidad de la gran heredera de Luna? ¿Y encima fingir ser superior? ¿Qué derecho tenía para darle órdenes a Sofía? No es de extrañar que antes siempre vistiera de marca, resulta que todo fue comprado por la señorita Sofía. Toda la clase pareció despertar de un sueño, compitiendo por hablar sobre Mateo. Pero yo no sentía ninguna alegría. Estos murmullos eran para mí solo ruido sin sentido. En ese momento, el director recibió la noticia y corrió apresuradamente, invitando respetuosamente a mis padres y a Alejandro a la sala de invitados para hablar. Asentí levemente e inmediatamente tomé la mano de mis padres para alejarme del aula llena de aduladores. Pero justo cuando llegué a la puerta, detrás sonó la voz temblorosa de Mateo. Estaba arrodillado en el suelo, gritando mi nombre con desesperación. Sofía. Seguro que suplicarás por mí, ¿verdad? Dijiste que te gustaba. Seguro que no quieres ver cómo tus padres me castigan, ¿verdad? Me ayudarás, ¿verdad? Me di la vuelta, lo miré con indiferencia y luego negué lentamente con la cabeza. Incluso sonreí radiantemente y respondí suavemente. Mateo, ¿con qué sigues soñando? Después de regresar a casa, les conté todo el comportamiento de Mateo y su padre durante el último tiempo a mis padres. De hecho, el primer día de mi renacimiento, quería despedir a Pedro, el padre de Mateo. Pero pensando en el final de la destrucción de toda mi familia en mi vida anterior, sentí que simplemente echarlos era demasiado leve. Quería no solo que vivieran sin paz, quería sus vidas mismas. Así que después de la llamada con Alejandro, esperamos deliberadamente a que mis padres regresaran del extranjero para montar la obra en la escuela hoy. Durante 3 años, Mateo se había acostumbrado completamente a ser adulado.
Solo exponer su verdadera cara en casa no era suficiente. Quería que después de alcanzar la cima, empujarlo al fondo del abismo. En este momento, lloraba mientras me quejaba con mis padres. Papá, mamá, quiero despedir a Pedro, pero el mayordomo no me escucha. Incluso tienen una aventura. También por eso los otros sirvientes de la casa han empezado a despreciarme. Todos los días solo puedo comer sus sobras, y nadie lava mi ropa. Toda esta villa está a punto de convertirse en su casa. Mi padre escuchó esto y su ira se disparó al cielo. ¿Dónde está el mayordomo? Llámenlo aquí. Al escuchar sobre el mayordomo, los recuerdos de mi vida anterior surgieron en mi mente. Después de que mis padres murieron en un accidente automovilístico, ella conspiró con Mateo y su padre para engañarme y apoderarse de la empresa. Pensando en esto, no quería dejarla vivir en paz. Fingí sollozar y dije: Papá, mamá, el mayordomo no solo no me escucha, sino que se opone deliberadamente. Si no fuera por el respaldo del mayordomo, ¿cómo podrían Mateo y su padre ser tan desenfrenados? Mis padres entendieron de inmediato, y con cara fría ordenaron llamar a todos los sirvientes a la sala de estar de inmediato. Curvé lentamente los labios, me bañé tranquilamente y me puse mi mejor ropa. Cuando bajé a la sala de estar, lo primero que vi fue a Mateo y a su padre arrodillados en el suelo. Su cara estaba cubierta de moretones, sus ojos hinchados, la comisura de su boca rota. Claramente había recibido una buena paliza. Al verme aparecer, se arrastró de rodillas hacia mí, golpeando su cabeza y llorando suplicando. Señorita Sofía, me equivoqué. Realmente sé que me equivoqué. Por favor, perdónele. Señorita Sofía, usted es una buena persona, solo me queda mi padre, mi madre murió temprano, mi padre trabajó duro para criarme. Si pierde este trabajo, nosotros dos no podremos sobrevivir. Al verlo llorar y contar su historia, no pude evitar reírme. Realmente es bueno haciéndose la víctima. Caminé lentamente hacia él y le di una patada directa en el pecho. El mismo lugar atacado por segunda vez, una nueva herida sobre la vieja. Bajo el dolor intenso, Mateo se encogió, temblando como un camarón. Pedro también fue traído por los guardaespaldas de mi padre y arrojado justo al lado de su hijo. Los dos miraron aterrorizados a mis padres sentados majestuosamente en el sofá, sabiendo que no podían meterse con ellos. Ambos se giraron inmediatamente hacia mí para suplicar perdón. Sofía, eres una buena niña, tío no hizo bien su deber de chofer, te pido disculpas. Me reí fríamente, interrumpiéndolo sin piedad. ¿Disculpas? ¿A qué relación te estás aferrando aquí? No recuerdo tener un tío como tú. Mis palabras sin miramientos hicieron que la cara de Pedro se volviera fea al instante, cambiando de verde a rojo, de rojo a morado. Dio un ligero empujón a su hijo, sabiendo que Mateo había sido favorecido por mí antes, indicándole que aprovechara la oportunidad rápidamente. Mateo dudó un momento, luego abrió la boca, con tono adulador. Sofía, finalmente entiendo tus sentimientos por mí. Ahora quiero decirte que acepto. De verdad, Sofía, acepto. Estoy dispuesto a estar contigo, convertirme en el yerno de la familia Solís. Aún no había terminado su frase cuando mi padre no pudo aguantar más y le dio una fuerte bofetada en la cara. ¿Quién te crees que eres para soñar con ser el yerno de nuestra familia? ¿No escuchaste lo que acaba de decir Alejandro? Nuestra Sofía ya es la prometida de la familia Castillo desde hace mucho tiempo. Mateo me miró aterrorizado pidiendo ayuda, con la voz llena de esperanza. Sofía, la persona que te gusta soy yo, ¿verdad? Me dijiste que te gustaba mucho. Curvé los labios en una sonrisa fría, interrumpiendo tajantemente. Lo siento, escuchaste mal. La persona que me gusta es Alejandro, no un perro sarnoso y repugnante como tú. Inesperadamente, me confesé a Alejandro delante de todos. Su expresión se quedó atónita por un momento, y sus ojos afilados que siempre observaban a Mateo no pudieron evitar vacilar. Su rostro, que siempre había sido frío, de repente se volvió antinatural, e incluso sus orejas se pusieron rojas. Me miró torpemente, su voz un poco vacilante. Sofía, ¿realmente te gusto? ¿No son solo palabras dichas por enojo?
Pero no importa, incluso si lo dices por enojo está bien. Siempre y cuando aceptes casarte conmigo, haré todo lo posible para que me ames de verdad. Al ver su aspecto tenso, no pude evitar reírme. Me acerqué, lo miré directamente a los ojos, con voz suave y un poco burlona. ¿Desde cuándo el príncipe heredero de Ciudad Puerto tiene tan poca confianza? Si digo que me gustas, es que me gustas de verdad, no son palabras de enojo. Después de todo, hace muchos años corría detrás de ti diciendo que quería ser tu novia en el futuro. En ese instante, vi claramente un brillo radiante en sus ojos, como si finalmente hubiera encontrado algo perdido durante años. Tembló ligeramente, con voz ronca. ¿Finalmente te acordaste? Así es, finalmente me acordé. En mi vida anterior, después de morir, mi alma vagó en el vacío, presenciando con mis propios ojos cómo Alejandro enloquecía por mí. Se vengó cruelmente por mí, haciendo que Mateo y su padre vivieran un infierno. Después de completar la venganza, se arrodilló ante mi tumba, llorando como la lluvia, con voz ronca. Sofía, ¿prometiste ser mi novia? ¿Cómo pudiste romper tu palabra? Fue en ese momento que desperté y me di cuenta de que la persona que más me amaba siempre estuvo a mi lado. Fue por ese apego que pude mantener mi alma y tener la oportunidad de regresar. Con mis padres tomando el control de todo, todo salió inesperadamente bien. Pedro y Mateo fueron despedidos inmediatamente con la velocidad del rayo. Además, como Pedro había usado sin permiso los superdeportivos de mi garaje, tuvo que compensar a mi familia con una enorme suma de dinero. Al principio intentó negarse a pagar, pero quizás olvidó qué estatus tenía mi familia y qué poder tenía la familia Castillo. Al día siguiente, una empresa profesional de cobro de deudas apareció en su puerta. Un grupo de hombres grandes y feroces irrumpió en su casa y le dio una paliza casi mortal. Antes de irse, amenazaron fríamente. Esta vez es solo una advertencia. Si te atreves a no pagar la próxima vez, tomaremos uno de tus dedos. La próxima vez podría ser una mano o una pierna. Más vale que lo resuelvas bien. Pedro estaba muerto de miedo, no se atrevió a hacer más trucos y tuvo que vender su casa a bajo precio para reunir dinero para pagar la deuda. Pero ese dinero aún no era suficiente. Para pagar todo rápidamente, obligó a Mateo a entregar todos sus ahorros para ayudar. Por supuesto, Mateo se negó. Después de todo, ese dinero era el sudor y las lágrimas que había ahorrado durante 2 años enseñándome, obtenido honestamente. Especialmente después de que al renacer bloqueé todas sus fuentes financieras y recuperé toda la ropa y zapatos de marca que le había comprado. Al perder mi apoyo, solo podía usar ese dinero para mantener su falsa imagen. En medio mes, el dinero se gastó como agua, y ya no quedaba mucho. Por eso desobedeció la orden de su padre. Pero el resultado fue que Pedro le dio una paliza brutal, le robó la tarjeta bancaria y luego retiró descaradamente su expediente académico de la escuela aristocrática. Solo había estudiado medio año del 10º grado en la escuela secundaria aristocrática. ¿Cómo podría resignarse? Ser expulsado en este momento, sin ninguna escuela dispuesta a aceptarlo, lo enfureció hasta tener los ojos rojos. Cuestionó a su padre una y otra vez, y finalmente solo recibió una respuesta grosera y llena de molestia. Debo un montón de dinero, ¿y tú todavía sueñas con estudiar qué cosa? Ve rápido a buscar un lugar para trabajar y ganar dinero para pagarme. Si no fuera porque ofendiste a la gran señorita de la familia Solís, todavía estaría disfrutando de ser su chofer, siendo adulado donde quiera que fuera. ¿Por qué tendría que vivir esta vida miserable? Mateo estaba tan furioso que casi se vuelve loco. Al ver que a su padre no le importaba su educación, tuvo que buscar otra escuela por sí mismo. Fue de escuela en escuela pidiendo admisión, y con mucho esfuerzo encontró una que lo aceptara, incluso eximiéndolo de la matrícula por sus excelentes calificaciones. Pero antes de que pudiera estudiar unos días, Pedro volvió a causar problemas. Rompió directamente su uniforme y libros, y bloqueó la puerta para no dejarlo salir. Mateo se arrodilló y suplicó, llorando hasta quedarse ronco, pero no pudo hacer que su padre cambiara de opinión. Los dos forcejearon durante mucho tiempo, hasta que, exhausto, se desesperó por completo y cayó al suelo sin fuerzas. Pedro encendió un cigarrillo y dijo con indiferencia: Aún faltan 3 años para la universidad y luego estudiar otros 4 años.
Ir a la universidad cuesta otros 4 años de matrícula. Es mejor ir a trabajar temprano y ganar dinero. Por primera vez en su vida, Mateo no replicó. Solo se quedó allí en silencio, arrodillado en el suelo, con los ojos vacíos y sin vida. Cuando recibí esta noticia, mis exámenes del primer semestre ya habían terminado. Al escuchar la historia de Mateo, solo sonreí levemente. Solo esperen, Mateo ciertamente no se resignará a que las cosas terminen así. Efectivamente, menos de una semana después, tras terminar los exámenes del primer semestre, Mateo me interceptó en el camino a casa. Me miró fijamente, con una mirada oscura y fría. Sofía, al verme tan miserable debes estar muy feliz, ¿verdad? Después de todo, gracias a ti ya no puedo estudiar, ahora solo puedo trabajar como obrero en una fábrica. Mientras hablaba, curvó los labios en esa familiar sonrisa burlona. A veces realmente siento que el destino es demasiado injusto. ¿Por qué la gente común como nosotros, aunque nos esforcemos toda la vida, no podemos ser ricos, mientras que una señorita como tú nace en la línea de meta? No tenía paciencia para escuchar sus lamentos sin sentido, así que lo interrumpí. Parece que me odias mucho, ¿verdad? Estaba pensando en discutir con mis padres para ayudarte a volver a estudiar, pero viendo tu actitud ahora, supongo que ya no es necesario. Después de todo, no quiero alimentar a un lobo ingrato. Dicho esto, me di la vuelta para irme. Efectivamente, no había dado muchos pasos cuando fui detenida por Mateo. Me miró fijamente, con vacilación en sus ojos, pero mezclada con una alegría que no podía ocultar. Sofía, ¿hablas en serio? ¿Realmente planeas ayudarme a volver a estudiar? Suspiré deliberadamente con pesar. De todos modos, fue tu padre quien hizo mal, y tú solo eres un niño obligado por él. Pensé lo mismo, así que le pedí a mis padres que te dieran una oportunidad. Después de todo, no estudias mal, en el futuro cuando entre a trabajar en el Grupo Luna podría dejarte ser mi asistente. Al fin y al cabo, eres un conocido. Dije algunas palabras vagas a propósito, viendo que los ojos de Mateo brillaban cada vez más. Luego cambié rápidamente de tema. Solo es una lástima que mis padres sigan sintiendo que Pedro es demasiado odioso. Si ayudarte significa ayudarlo a vivir mejor, mis padres no pueden aceptarlo en sus corazones. Ice, me gustaría convencerlos, pero no hay manera, así que dejémoslo así. Dicho esto, ignorando su pánico y deseo de detenerme, me di la vuelta y me fui escoltada por los guardaespaldas. Antes de irme, vi claramente que Mateo apretaba los puños, y un destello siniestro y cruel brilló en sus ojos. Al ver esto, las comisuras de mis labios se curvaron, sintiéndome increíblemente feliz en mi interior. La próxima vez que vi a Mateo, estaba cubierto de sangre, trepando tambaleándose por el muro de mi jardín, corriendo directamente hacia mí. Casi no podía esperar más, jadeando mientras me decía: Sofía, mi padre está muerto. Ahora ya puedes patrocinarme para volver a estudiar, ¿verdad? Abrí mucho los ojos fingiendo horror, cubriéndome la boca. ¿Qué dijiste? ¿Tu padre está muerto? ¿Cómo murió? ¿Por qué murió? Pero en mi corazón estaba más satisfecha que nunca, porque sabía que en mi vida anterior la muerte de mis padres tuvo la intervención de Pedro. Quizás porque no había nadie alrededor, solo una chica débil como yo frente a él, bajó completamente la guardia. O quizás porque había estado reprimido durante mucho tiempo, y ahora que finalmente tenía la oportunidad de cambiar su suerte, no pudo evitar querer presumir ante mí. Soltó una risa fría, con los ojos llenos de distorsión. Por supuesto que lo maté yo. No sabes, cuando murió tenía los ojos desorbitados, pareciéndose a un cerdo muerto, extremadamente feo. Pero ahora está bien, corté su cuerpo y lo tiré en un lugar desolado en las afueras, nadie sabrá cómo murió. Apretó el cuchillo en su mano, acercándose paso a paso hacia mí. La hoja afilada reflejaba una luz deslumbrante. En este momento, todo su cuerpo temblaba de emoción, como si estuviera volviendo a los días en que podía controlar mi vida. Me observó atentamente, queriendo encontrar miedo en mis ojos. Pero en lugar de pánico, abrí mis ojos inocentes y grité de inmediato con miedo: Mateo, ¿mataste a tu propio padre? Al segundo siguiente,
La policía irrumpió desde todas partes rodeando la habitación. Mateo abrió los ojos de par en par, le temblaron las manos y el cuchillo cayó al suelo con un clank. Comprendió al instante que era una trampa. Mirando sus ojos llenos de odio, sonreí levemente, con voz suave pero llena de sarcasmo. Mateo, ¿quién te dio esa audacia? Después de darse cuenta de que todo era una trampa que yo había preparado, su rostro se volvió feroz como si quisiera abalanzarse para destrozarme. Pero no tenía miedo en absoluto, porque sabía que nunca tendría la oportunidad de salir. Efectivamente, 2 años después, mientras aún estaba bajo custodia en el reformatorio, en una pelea con otro joven, fue empujado accidentalmente y murió. Cuando recibí esta noticia, solo me volví con calma para mirar a Alejandro a mi lado. Él tomó suavemente mi mano, sus ojos contenían una comprensión tácita. Sin necesidad de decir mucho, levantó suavemente mi mano, besó el dorso de mi mano y su voz suave sonó. Esas personas desafortunadas no merecen ser mencionadas más. Los resultados del examen de ingreso a la universidad ya están aquí, tu puntuación es muy alta, puedes entrar en la mejor universidad de Ciudad Puerto. Ven a la Universidad de Puerto, allí estoy yo, te cuidaré, no dejaré que nadie tenga la oportunidad de intimidarte de nuevo. Guardé silencio deliberadamente durante unos minutos, sin responder de inmediato. Luego, bajo la mirada cada vez más ansiosa de Alejandro, de repente me acerqué a él, mi rostro cada vez más cerca, y luego mis labios tocaron suavemente los suyos. Reí suavemente y dije con ternura. Está bien. Pero tendrás que cuidarme toda la vida, ¿eh? La vida anterior llena de dolor finalmente se ha cerrado. En esta vida, no solo vengué a mis padres con mis propias manos, sino que también atrapé a mi verdadero amor. El futuro será sin duda una vida hermosa y feliz.